cual no vamos a utilizar solo un verso bíblico, sino que vamos a utilizar varios versos para que Dios sea hablando a nuestras vidas, ya que hay un tema que viene golpeando mi corazón hace unos días atrás, que es tan importante para el sustento de nuestras vidas, es fundamental para nuestra fe y nuestra vida espiritual. Así que le voy a pedir que me tome atención, más que busque algo en la Biblia. Después van a ir apareciendo los versículos bíblicos, Giovanni los va a ir poniendo. ¿Quién no ha vivido momentos oscuros? Cuando todo parece perdido, hay una sola verdad que nos sostiene en esos momentos, que muchos de nosotros a veces la olvidamos en esos momentos angustiosos, y es que Dios es con nosotros. Si hay algo que nosotros podemos estar seguros es que Dios es con cada uno de nosotros, aún en esos momentos más oscuros en los cuales no vemos una luz. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, de maldad, corrupción, de inseguridad, de prejuicios e injusticias, donde la ley del más fuerte predomina, y en medio de todo eso, esto es lo que pasamos a diario. Y hoy quiero levantarme como una torre de vigía, una voz de alerta, una voz en la cual usted y yo podemos estar seguros, porque hay una sola cosa segura que el ser humano puede tener, y en esta nos podemos afirmar, en esta podemos tener convicción, y en esta podemos nosotros agarrarnos cuando no veamos nada. Cuando todo esto malo se viene a nuestra vida, y hay algo que nosotros podemos estar seguros, que la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Esta es la que nos da paz en medio de la tormenta, nos da esperanza en medio de la oscuridad, nos sostiene en medio de la enfermedad, nos consuela en medio de la muerte, nos anima en los desastres y nos levanta cuando caemos. La presencia de Dios es un tema que nos hace preguntarnos, ¿dónde está Dios en medio de nuestro dolor? ¿Cómo puedo sentir la presencia de Dios en mi vida diario? Hoy conoceremos o vamos a conocer 4 aspectos fundamentales de la presencia de Dios, que es real, es consoladora, es transformadora y es accesible. Amén. Vamos a aprender de cada uno de estos aspectos y descubrir cómo podemos experimentar la presencia de Dios de manera más profunda en nuestras vidas. Primero, la presencia de Dios es real. Es una experiencia genuina y tangible que cada uno de nosotros sentimos y vivimos cada día. No se trata solo de una idea abstracta o una creencia intelectual, sino de una realidad viviente que puede transformar nuestras vidas. La Biblia enseña que Dios está presente en todas partes y en todo momento. Nos habla a través de la Biblia, la oración y la adoración. El Salmo 139, del 7 al 10 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el infierno, en el Hades, en lo más oscuro de la tierra, hiciere mi estrado, viviera ahí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí tu mano me guiará y me asirá tu diestra. Si hay algo que nosotros podemos tener claro a través de estos versos, es que la presencia de Dios está en todo lugar. No hay lugar en el cual la presencia de Dios no esté. Por más que nosotros queramos escondernos, por más que nosotros a veces pensemos que Dios no está en eso, Dios está ahí. En los rincones más pequeños, Dios está. Amén. En Mateo 28:20, Jesucristo está enseñando, Jesucristo está diciendo, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Después que conversan con él, dice, guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es decir, la presencia de Dios está en todo momento, todos los días, hasta que Cristo venga a buscar
a su iglesia. Y la escritura, usted si ha leído un poco de Apocalipsis, usted ha leído más o menos las posturas proféticas que hay, dice que después estaremos con Él. Mientras que la presencia de Dios es la que retiene aquí al maligno, que es lo que nos declara la escritura, que el Espíritu de Dios retiene al maligno, pero cuando sea quitada la iglesia, ni la imagino como, si nosotros decimos que esto está malo, imagínense después que el Espíritu de Dios no esté en la tierra, cuando su iglesia no esté. Si hay algo que retiene el mal, son las oraciones suyas y las nuestras. Si hay algo que retiene el mal, es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios es real, no es ficticia, no es una fábula, no es un cuento. No es algo que le puedan contar a un niño, algo como antiguamente, y siempre recuerdo lo que uno vivió. Yo sé que ustedes son más jóvenes, ustedes no conocieron al viejo del saco. Pero los que conocimos al viejo del saco, era para asustar a los niños, ¿cierto? Para que hicieran lo correcto. Pero eso es ficticio. Eso no existe, eso no es real. Y a veces cuando niño uno veía a veces a personas pasar con un saco y uno, ese es el viejo del saco, los niños preguntan, no, eso es ficticio. Yo recuerdo que en Santiago pasaban unas personas con unos bolsos grandes y cambiaban zapatos por pelota. Y los chicos cuando pasaban por ahí pensaban que ese era el viejo del saco porque venía con unos bolsos grandes así y pensaban que era el viejo del saco y nosotros aprovechábamos de eso para que hicieran más caso. Pero es algo ficticio. Pero la presencia de Dios es real, no es ficticio. No es un cuento de hadas, es real. Y cada día se mueve en cada uno de nosotros. Estar en la presencia de Dios es una experiencia que podemos sentir y vivir cada día. No solo en momentos especiales o en la iglesia. La presencia de Dios es real y podemos experimentarla de manera personal y profunda. Cada día, la naturaleza de Dios es ser un Dios presente y cercano a su pueblo. Jeremías 23:24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no los vea? ¿Qué dice el Señor? No, lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Es decir, Dios llena todo lugar, todo lugar. Dios es real, la presencia de Dios es real. Amado, cuando te sientas abatido, Dios está ahí. Cuando te sientes contento, gozoso, Dios también está ahí. La presencia de Dios es real porque es una experiencia personal prometida en la Biblia y confirma a través de testimonios de fe y la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, y esto cuando uno habla de los atributos, de las perfecciones de Dios, es un Dios cercano. No es un Dios lejano. Lo que maravilló a los efesios cuando Pablo predicaba era de que ellos tenían a sus dioses y todos sus dioses eran lejanos y tenían que hacer holocausto a sus dioses. Pero cuando Pablo va y les predica a ellos y les dice, ¿saben qué? El Dios que ese nombre que tienen ahí, ese es el Dios que yo predico, es un Dios cercano, es un Dios que se preocupa por la humanidad, es un Dios que se preocupa por el ser humano. Nosotros tenemos un Dios que se preocupa de nuestra condición, de lo que nosotros vivimos, de lo que pasamos a diario. Él está preocupado de cada uno de nosotros. A Él no hay nadie que nosotros podemos hacer la vista gorda. Nosotros podemos ir por la calle y cuando veo a un hermano o veo a una hermana me voy por la otra calle o me cruzo de vereda. Pero Dios no es así. Dios va a nuestro encuentro. Porque Dios es un Dios real. La presencia de Dios es real en nuestras vidas. Amén. 2. La presencia de Dios es consoladora, porque nos da paz en medio de la tormenta. Es un consuelo para nosotros en tiempos de dificultad o tristeza. Él es nuestro Dios cercano y amoroso que nos acompaña en todo momento y en todas las situaciones. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, pues no dice o de muerte, nosotros a veces le agregamos o de muerte, no. En valle de sombra, de muerte, decir que es peligroso, que nos podemos morir, dice, no temeré mal alguno. Es decir, no tendré temor, porque tú, Dios, la presencia de Dios, estará conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Decir, Señor, tú siempre estarás preocupado de mí. Aunque ande en valle de sombra, aunque esté por el caerme al precipicio, que son las llanuras que se encuentran en ese lugar cuando se escribió este salmo, que uno podía caerse y morirse, pero aún así dice, yo no voy a temer, porque tú, Señor, estarás conmigo. Amén. Entonces Dios es un Dios consolador. La presencia de Dios es consoladora de varias maneras. En tiempos de dolor y tristeza, la presencia de Dios nos brinda consuelo y paz en medio de situaciones difíciles. No hay nadie más que te pueda brindar tan consuelo, tanta paz, tanta tranquilidad que el Dios Todopoderoso. En momentos de miedo y ansiedad, la presencia de Dios nos da seguridad y calma nuestros temores. ¿Quién no ha temido? ¿Quién no ha tenido miedo en situaciones? Al hacer algo, al realizar algo, al ir donde alguien. Y a veces uno va tembloroso y uno dice, Señor, ayúdame tú. Yo contigo voy y tú me saldrás, me darás la victoria. Y no es lo que sucede, que Dios pone paz en medio del dolor, en medio de la intranquilidad, en medio de la tristeza, en medio de la angustia. Dios pone tranquilidad. Dios pone paz cuando estamos ansiosos. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado ansiosos? Queremos a veces las cosas ahora ya. Y a veces no sabemos cómo no se van a dar y estamos ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la presencia de Dios, Él pone tranquilidad en medio de nuestra ansiedad. Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. Amén. Yo le decía a la Basti, porque antes de irnos a Santiago con la pastora nos hicimos los exámenes. Una pila de exámenes nos hicieron. Y ella agregó uno más, la Basti. Te acusé, Basti. Y nos hicimos los exámenes y los de la pastora salieron todos bien. Los míos salieron todos alterados. Y muy alterados, ¿cierto? De hecho, lo normal era 250, yo tengo 1030, no sé de qué cosa, pero las chicas saben, yo poco le pego a lo que es medicina, pero todo me salió como duplicado o triplicado en lo que es normal. Pero me siento bien. Pero confío en el Señor. Me empecé a cuidar. Giovanni se ríe porque dice, lleva 3 días cuidándose o 2 días, pero ya empecé. Pero confío en el Señor, que Él hará. En medio de todo, sé que Él puede hacer. Y mi confianza está puesta en Él. Porque creo en la presencia de Dios. Cuando uno está angustiado, cuando uno está pensando o cualquier cosa pueda suceder, creo en que Dios puede obrar. Amén. ¿Se imaginan su pastor no creyera en eso? Quería. En tiempos de soledad, la presencia de Dios nos hace sentir acompañados. Y no solo acompañados, sino que también nos hace sentir que somos amados. ¿Cuántas veces cuando uno se siente solo, cree que nadie lo quiere? Cree que nadie lo ama. No porque se comió un gusanito como dice la canción, sino porque a veces nos sentimos que no valimos nada, que a nadie le importamos, que no somos importantes para nadie. Pero en medio, cuando uno está en esa situación, Dios, la presencia de Dios, se mueve para que en medio de la soledad tú te sientas acompañado y amado. Hay cosas que empiezan a suceder, que Dios empieza a realizar y a hacer para mostrar su amor hacia cada uno de nosotros. Pasamos a ver un pastor amigo que tenemos que se enfermó, le dio una ACV, y yo le decía, ¿sabe qué? Todo esto que Dios hizo es solo para mostrar el amor de Dios hacia ustedes. Porque ella nos decía, han venido, no ha pasado de sonar el teléfono, porque a veces uno se siente que está solo, que nadie lo quiere. Y a veces que las personas que uno estima, que lo saluden, que estén con él, no están, pero Dios manda a otro. No nos olvidemos nunca que nosotros servimos a Dios, no a una institución, a un hombre. Nosotros servimos a Dios. Y aunque aquí los de tu casa no hagan nada, Dios se encargará de hacer con fuera de la casa.
Porque Dios es Dios. Porque la presencia de Dios no se limita a una institución o a unas personas. La presencia de Dios va por encima de las instituciones o las organizaciones eclesiásticas. Porque Dios es Dios. No de una iglesia, sino que es Dios de todo el mundo. Amén. La presencia de Dios en tiempos de confusión nos da dirección y guía. Si hay algo que yo siempre le he dicho a ustedes es que nunca uno haga algo sin consultarle a Dios. A veces tomamos decisiones equivocadas, erróneas, sin preguntarle a Dios. Es porque no vamos a la fuente que nos pueda bendecir. Recuerdo la historia de después que Josué conquistó Jericó, ¿se recuerdan? Venía Jai, una ciudad más chica, menos hombres, menos habitantes, no tenía construcciones fortificadas como las de Jericó. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a preguntar a Dios? Vayamos y conquistamos. Y más encima dicen, no, ¿para qué hay tantos hombres? La Escritura la demuestra como una de las peores derrotas que tuvo el pueblo de Israel en la conquista. Por no consultar o por no ir a la presencia de Dios. ¿Sabe que los fracasos más grandes que nosotros podemos tener es por no consultarle, por no preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Recuerde, usted y yo no nos mandamos solos. A veces creemos que nos mandamos solos. O a veces Dios nos da tanta libertad que creemos que no debemos preguntarle a Él. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios, cuando una joven de Dios, cuando un joven de Dios quiere estar en la presencia de Dios, hay que preguntarle a Dios. Amén. La presencia de Dios es consoladora porque Dios es nuestro Padre Celestial que nos ama y nos cuida. Él se preocupa por nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Jesucristo es nuestro compañero en el sufrimiento y nos entiende. Él entendió y experimentó el dolor y la tristeza, por lo que puede identificarse con nosotros en nuestros momentos más difíciles. Él pasó hambre. Él no tenía dónde reposar su cabeza, dice la Escritura. Pasó frío. Sabe de todas las necesidades que tú y yo podemos tener. Por eso la palabra del Señor dice que la presencia de Dios nos puede consolar. El Espíritu Santo es nuestro consolador que nos da paz y calma en medio de la tormenta y nos llena de gozo y esperanza. La palabra de Dios es nuestra guía y consuelo, nos da sabiduría y dirección en momentos de confusión y nos recuerda las promesas de Dios. La presencia de Dios es consoladora porque Dios es nuestro Padre amoroso, nuestro compañero en el sufrimiento, nuestro consolador, nuestra guía y nuestra esperanza. La presencia de Dios es la que alienta cada día nuestra esperanza de que a pesar que esta carne, como decía Job, fallezca, me muera, con mis ojos veré al Señor. Pase lo que pase, amado hermano, amada hermana, venga la muerte o venga la vida, nosotros somos del Señor. Para el Señor vivimos y para el Señor morimos, dice la Escritura. Amén. 3. La presencia de Dios es transformadora porque tiene el poder de cambiar nuestras vidas de adentro hacia afuera de manera profunda y permanente y nos hace más semejantes a Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La transformación es un proceso continuo. La palabra somos transformados es en presente, lo que significa que la transformación es un proceso que ocurre constantemente en la vida de cada uno de nosotros. Día a día el Señor, día a día la presencia del Señor va transformando nuestras vidas. Amén. No puede ser que alguien que se llame cristiano, no puede ser que alguien que diga ser cristiano no se transforme o no sea transformado por la palabra de Dios. Si tú dices, yo digo ser un lector de la Escritura,
un hacedor de la Escritura, como decía nuestro hermano Sebastián, no puede ser que no sea transformado nuestro corazón. Amén. Si usted ve y se analiza y dice, llevo tanto tiempo en la iglesia y no he sido transformado, sigo pensando de la misma forma, de la misma manera, cuidado. Apriete un botón de alerta, de seguridad, algo no está bien. O el pastor no está enseñando bien, o yo soy el que no estoy poniendo mi corazón a disposición y no quiero que este corazón duro de piedra sea cambiado y transformado. La transformación es un reflejo de la gloria de Dios. El versículo dice que reflejamos la gloria del Señor, lo que significa que nuestra transformación es un reflejo de la gloria y el carácter de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos reflejar. La gloria de Dios, el carácter de Dios, lo que Dios es en esencia. La transformación es un proceso de cambio de imagen. El versículo habla de ser transformados en la misma imagen de gloria en gloria, lo que significa que estamos siendo transformados para parecernos más a Cristo. Y ahí sí que a veces nos cuesta, porque nos miramos y a veces no reflejamos a Cristo. Reflejamos cualquier cosa, pero menos a Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes se han mirado al espejo después de haberse duchado y cuando el vapor tapó todo el espejo. Se vislumbra solo una silueta de nosotros porque no logramos vernos bien. Pero cuando el vidrio o el espejo está limpio, podemos ver todas nuestras imperfecciones ahí. A veces estamos solamente con nuestras imperfecciones y no reflejamos a Cristo. No nos dejamos ser transformados por Cristo. La presencia de Dios es transformadora. No solo eterna, que es el problema que muchos de nosotros pensamos. Dios quiere transformar desde acá adentro. Desde acá adentro. Dios quiere transformar nuestras vidas. La transformación es una obra del Espíritu Santo. El versículo atribuye la transformación a la obra del Espíritu Santo, a la presencia de Dios, lo que significa que el Espíritu Santo es quien nos transforma y nos da el poder para cambiar. Si tú y yo decimos que somos cristianos, Dios empieza a transformar nuestras vidas. Cambia nuestros corazones. Nos hace más sensibles a su palabra, más amorosos y compasivos y misericordiosos. Este corazón duro, Dios lo empieza a transformar. Este corazón de piedra empieza a ser sensible a lo que la palabra de Dios nos está enseñando y diciendo. Y por eso comenzamos a cambiar, porque ya no está endurecido. Transforma nuestra mente. Renovando nuestras mentes, nos hace pensar de manera más positiva, esperanzadora y cambiando nuestro entendimiento. La palabra nos dice que la presencia de Dios es la que cambia este switch que muchas veces no quiere ser cambiado. Este switch que muchas veces está más lleno de tradiciones, de que así me enseñaron, de que así yo aprendí. No, la presencia de Dios cambia a aquel que dice, así me enseñaron, así dice la palabra de Dios y por eso yo lo hago. Así dice Dios, así nos enseña. La presencia de Dios nos enseña cómo nuestra mente debe ser transformada, renovada día a día. Si aún tenemos aquella característica, no es que así me enseñaron y así lo voy a hacer. No, hermano, no es como tú y como yo quiera. Es como la palabra de Dios nos dice que debe ser. Amén. Renueva nuestras vidas. La presencia de Dios nos da una nueva perspectiva y propósito en la vida. Nos ayuda a dejar hábitos, pecados, malas conductas y patrones negativos. Yo les decía el domingo pasado a los hermanos de Nonguén en la predicación que a veces nosotros nos quejamos por todo. Hacemos patente esa canción que
tiempo atrás salió, te enojáis por todo, te quejáis por todo. Pero a veces es así, no le buscamos nada bueno. Como si la vida fuera una vida de comer limón y andar amargado. Cuando la vida es tan linda, tan preciosa. Cuando Dios nos da un propósito diferente a la vida. Aún en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, Dios nos dice que debemos alegrarnos, gozarnos, disfrutar. Ver la vida de una forma que agrade a Dios, más que le desagrade. Pero nosotros nos quejamos por todo. Por todo gruñimos. Como si fuera nuestra finalidad. Y cuando estamos contentos, nos enojamos porque estamos contentos. A ese extremo muchas veces llegamos. Tenemos que vernos enojados. Cuando sabe que la presencia de Dios renueva nuestras vidas. Nos hace ver la vida de una forma distinta, cambiada, transformada. La presencia de Dios nos hace más semejantes a Cristo. Nos ayuda a crecer en nuestra fe y a reflejar el carácter de Cristo en nuestro carácter y en nuestras acciones. Si hay algo que uno puede decir de aquel hombre y aquella mujer que anda en la presencia de Dios, es porque tiene el carácter de Cristo. Es porque sus acciones reflejan a Cristo y no reflejan el egoísmo y el orgullo que muchos de nosotros a veces tenemos. La presencia de Dios es transformadora porque cambia nuestros corazones, transforma nuestras mentes, renueva nuestras vidas, nos hace más semejantes a Cristo, nos da poder para cambiar, transforma nuestras relaciones y nos da un propósito y dirección de vida. Eso es lo que hace la palabra del Señor, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por último, 4, la presencia de Dios es accesible. Podemos acercarnos a Él en cualquier momento a través de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. La presencia de Dios es accesible en todo momento, en todo lugar. No solo en lugares o momentos espirituales que podamos vivir. Dios está siempre con nosotros y podemos acceder a su presencia en cualquier momento. Y esto me encanta, me maravilla, porque si usted se recuerda en el Antiguo Testamento, la presencia solamente era para algunos hombres y para un propósito específico. Venía el Espíritu de Dios sobre algunos hombres, ellos profetizaban, decían y todo eso, y era solamente ese momento y después el Espíritu volvía al Padre y estaba allá. Pero desde que el velo se rasgó, desde que Jesucristo murió en el madero de la cruz, la presencia de Dios es accesible para cada uno de nosotros. Usted no necesita un intermediario, usted no necesita un pastor, un hermano que ore por usted o que busque la presencia de usted. Con sus palabras puede buscar la presencia de Dios en su vida. Esto, por eso digo, esto no es una fábula, esto es real, esto se vive a diario. Cada uno tiene su experiencia personal con el Señor cuando ha buscado la presencia de Dios. El velo se rasgó. Y desde ese momento, cuando el velo se rasgó, usted y yo tenemos acceso al Padre, a la presencia de Dios, a la chequina de Dios, al poder de Dios. El cual es real, el cual nos consuela, el cual nos transforma y el cual es accesible, que yo puedo ir. ¿Y sabe lo más maravilloso? Que ellos iban al templo en una hora estipulada, hacían unos sacrificios y ahí la presencia de Dios se manifestaba. Pero sabe que hoy en día usted no necesita una hora específica. Usted no necesita de un horario o un sacrificio específico para ir a la presencia de Dios. Lo único que usted necesita es tener un corazón que quiera buscar la presencia de Dios en el horario que usted quiera, que usted determine. La presencia de Dios está ahí, está al alcance. No cuesta dinero. Si hay alguien que le pide dinero para que usted tenga presencia de Dios, no, eso es falso. Eso no es real. No es por dinero. No es por obra.
solo por la gracia de Cristo que usted y yo podemos tener esa presencia. Filipenses 4, 5, 6 dice: vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanoso, preocupado, con problemas, angustiado, sino sean conocidas vuestras peticiones, lo que tú necesitas, lo que tú quieres de Dios, delante de Dios. En toda oración, ruego con acción de gracia. Amén. La oración es una forma de comunicarnos con Dios y acceder a su presencia. La palabra de Dios es otra forma de poder acceder a la presencia de Dios. Y la adoración es una forma más para poder reverenciar a Dios y acceder a su presencia. La meditación es una forma de enfocarnos en Dios y acceder también a su presencia. 4 acciones que usted y yo, y usted puede agregar muchas más porque está el ayuno, está el congregarnos, está todas aquellas formas son para poder acceder a aquella presencia de Dios. Y la presencia de Dios es asequible. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios cercano. Dios está cerca de nosotros y nos invita a acercarnos a Él. Dios es amoroso. Dios nos ama y desea una relación personal con cada uno de nosotros. No tenemos un Dios que solo juzga, que solo es implacable. Tenemos un Dios que es amoroso y que nos perdona cada día más. Es tan misericordioso el Señor que nos da la oportunidad de poder buscar su presencia. Es perdonador y nos recibe tal como somos. Dios es fiel a sus promesas y siempre está con nosotros. El camino que nos lleva a la presencia es Jesús. Y el Espíritu Santo es quien nos guía y nos ayuda a acceder a aquella presencia de Dios. La presencia de Dios es accesible porque Dios es un Dios cercano, amoroso, misericordioso, fiel. Nos ha provisto de varios medios para acceder a su presencia, como vimos la oración, la palabra de Dios, la adoración y el Espíritu Santo que están en cada uno de nosotros. La presencia de Dios es un tesoro invaluable que tenemos a nuestra disposición en todo momento. Es real, consoladora, transformadora y accesible. No importa lo que estemos pasando, Dios está con nosotros, listo para consolarnos, transformarnos y guiarnos. No permitamos que las circunstancias nos aparten de Él, sino que busquemos su presencia en todo momento. Como dice el salmista 73, 28, el Salmo 73, 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Sabe lo que significa eso? A veces nos acercamos a personas, amigos, parientes que pensamos que nos pueden hacer el bien. Pero el salmista está diciendo: en cuanto a mí. Pregúntese usted, en cuanto a usted. El acercarse a Dios, dice el salmista, es el bien. Es decir, que si yo me acerco a Dios, es el bien para mi vida. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Que esta sea nuestra experiencia diaria. Que la presencia de Dios sea nuestra guía y nuestra fortaleza. Que podamos decir con confianza: Dios está conmigo, no temeré. Amén. Que esta verdad sea un faro de esperanza y un recordatorio que nunca estamos solos. Que la presencia de Dios sea nuestra mayor alegría y nuestra más profunda paz en nuestras vidas. Señor, tú estás conmigo. Pensaba que estaba solo. ¿O cuántos a veces hemos creído que estamos solos? Que nadie está con nosotros. Hoy te puedes ir convencido que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros.
¿Sabe que la presencia de Dios es como un río subterráneo que fluye por nuestras vidas, nutriendo y sustentando todo lo que hacemos? Usted sabe que en el norte, donde hay escasez de agua, hay muchos ríos subterráneos que son los que mantienen los árboles. Las napas subterráneas que le llamamos son las que mantienen la vida de aquellos árboles. Cuando vemos un desierto, cuando vemos todo estéril, la presencia de Dios es un río que fluye por el interior nuestro, que va a hacer que todo lo que esté en nuestro interior reverdezca, que va a hacer que todo lo que esté malo en nuestras vidas cambie y sea transformado. La presencia de Dios es la que nos va a ayudar día a día. Como decía nuestro hermano Landito, pueden venir tiempos difíciles, momentos en que a lo mejor las iglesias vuelvan a cerrarse. Pero un hijo de Dios que vive en la presencia de Dios puede encerrarse en 1000 iglesias, pero mi comunión con Dios nunca podrá cerrarse, porque estoy guiando en la presencia de Dios. Por eso es importante este tema. Por eso es importante que hablemos de la presencia. Por eso es importante que usted no crea que esta es una fábula que no existe. Es real. Es real. Consuela, transforma y lo mejor de todo, que es accesible. Que es accesible. Usted no tiene que golpear puertas, no tiene que golpear corazones. Usted puede ir a la hora que quiere. Y esto me encanta del Señor. Me encanta. Usted no tiene que esperar que llegue el pastor de vuelta o que llegue la pastora de vuelta. Ahí está, con usted, en la noche, cuando a lo mejor no tiene cómo movilizarse. Su oración, su búsqueda de Dios. Allí está la presencia de Dios. Por eso es tan importante en nuestras vidas. Es fundamental la presencia de Dios en el cristiano. Sin presencia de Dios no podríamos decir que somos cristianos. Sin presencia de Dios nos volvemos en religiosos, tradicionalistas, cultistas a lo mejor. Y por qué no decir a veces hasta sectarios. Pero cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, está en nuestro interior, eso transforma nuestros corazones, transforma nuestro propósito. Le tomas un sentido diferente a la vida, una forma de vivir donde tú y yo no queremos reflejarnos a nosotros, sino lo que queremos reflejar es la imagen de Cristo. En nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, queremos que Cristo sea el que se entrone en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestra familia. Amén. Póngase de pies.